El 11 de julio de 2021 se produjo en Cuba la mayor oleada de protestas en el país contra la dictadura. Eso ha desatado, pues una oleada en consecuencia, pero en este caso del sistema, del régimen comunista contra su propio pueblo y que ha desembocado, por ejemplo, pues la falta de libertad a la hora de moverse, de entrar y de salir de la isla. Alberto Ortega Fonseca, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Tu madre lo ha sufrido en sus propias carnes, tenías que haberte encontrado con ella en Madrid hace unos días, pero no le dejaron salir directamente de la isla. Sí, fue un impedimento que es una arma que está utilizando el régimen de prohibir la salida o la entrada. En el caso de mi madre fue un doble golpe para ella porque ella venía, aparte de denunciar la situación crítica de mi hermano dentro de la prisión, también era reunirse conmigo después de 8 años, nunca habernos encontrado porque yo nunca he podido regresar a mi país. La tuya es una familia, podríamos decir, combativa, en el mejor de los sentidos, que habéis luchado mucho por los derechos de los cubanos. Luego nos vas a contar tu historia, pero lo último que sucede y el motivo por el cual tu madre quería salir de Cuba es que tu hermano fue detenido y condenado también, precisamente por participar en unas protestas pacíficas, recordemos, que se produjeron el 11J y que tenían como objetivo demandar o reclamar los derechos de los cubanos y al mismo tiempo denunciar, ¿no?, lo que estáis sufriendo por parte de la dictadura. Sí, el caso de mi hermano es un caso, uno más de los miles de cubanos que salieron a la calle a pedir libertad y lo más violento que hicieron fue pedir, decir un refrán como patria y vida y decir libertad. Y lo que recibieron fue represión. Después de la orden, ellos habían participado, pero en el caso específico de mi hermano, se habían manifestado en todo el pueblo, desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, hasta que Díaz-Canel da la orden de combate, y ahí empiezan los enfrentamientos. El grupo represor vestido de civil se pone dentro de la multitud de los jóvenes con carteles de propaganda comunista. Y uno de esos casos fue un cuadro de Fidel Castro que mi hermano participa en romper ese cuadro, y a través de ese cuadro es el que mi hermano fue el primero condenado del país con una condena de 10 años. 10 años. 10 años de cárcel por romper un cuadro en una manifestación. Quizás eso fue lo que hizo que fuera un caso un poco más mediático, ¿no? Sí. De los cientos y cientos de cubanos que han acabado en las cárceles cubanas precisamente por estas manifestaciones. Pero cuando dices orden de combate, para que la gente se haga una idea, es que realmente hubo como tal una orden de combate. Es que literalmente Díaz-Canel da la orden al ejército de que la emprenda contra los ciudadanos que estaban allí, ¿no? Sí, sí. El problema, el pueblo, yo creo que el pueblo, ese fue el día, yo creo que por lo menos que yo he vivido, que gritó lo que sentía. Nosotros siempre hemos sentido mucho miedo, mucha represión, porque en Cuba existe la represión física y psicológica. Claro. De seguimiento, de citaciones. En el caso de mi madre ahora mismo lo está sintiendo en carne propia. Mi hermano dentro de la prisión ahora mismo está sintiendo, lo mandan a celda de castigo, le quitan las llamadas, le quitan las visitas, simplemente por denunciar el estado de dentro de las prisiones. Y en el caso de mi madre, por denunciar públicamente, que mi madre no es una persona de usar mucho las redes, hace un video una vez al mes y a través le quitan el internet, y también existe el acoso. La citan a la policía y también mi madre no es una persona de salir mucho a la calle, pero ahora con la situación crítica económica que hay dentro de Cuba, ha tenido que salir, y siempre los represores, siempre que la están siguiendo, una señora de más de 60 años, da que, no sé ni qué decir. Tu madre, Lisset Fonseca, que me puedo imaginar lo que puedes sentir, ¿no?, teniendo a un hijo en la cárcel, con una condena de 10 años por haber participado en una manifestación, y a otro fuera del país, pues prácticamente porque no le ha quedado otra, ¿no?, por motivos políticos también. ¿Cómo está ella ahora? Porque claro, quería salir de Cuba gracias al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que le había permitido este viaje en el que tenía que reunirse con instituciones europeas, y claro, la dictadura se lo impide, pero tú has decidido de alguna forma tomar ese testigo y has sido quien se ha reunido, ¿no?, con las personas que estaba previsto. Sí, en el caso de mi madre, hace 2 días me envía un audio supremamente después del impedimento, porque era un momento también reunirse con su hijo más chiquito, que soy yo, porque mi hermano era el que la cuidaba más, pero yo tuve que salir primeramente por problemas políticos, y está sufriendo mucho porque debido a todo este suceso de yo participar, a ella la llaman, y a mi hermano dentro de la prisión lo amenazan como enviarlo a la prisión más lejana si yo continúo denunciando la situación que existe en
en las cárceles cubanas. Bueno, es que es tremendo porque de hecho me acabo de acordar que a tu hermano le meten en una cárcel de máxima seguridad cuando le detienen, sin ningún sentido, porque él no tenía ni antecedentes penales ni tenía absolutamente nada que justificara que le llevaran a aquella cárcel. Sí. No, y ha sido golpeado por el primer día que lo toman preso, lo golpean diciéndole que el cuadro del comandante jefe le va a salir muy caro. Y también que cabe recordar que en el juicio le borran las declaraciones de los 3 testigos que tenían. Y también mi hermano tiene muchos videos públicos, no transmitidos por él, sino de varias personas. Y ninguno sale tirando piedra ni nada de esto. Pero ellos han creado toda una retórica, la misma que han utilizado para vender el paraíso ficticio que es Cuba, ¿sabes? Para venderse el turismo. Esa es precisamente la otra gran denuncia, ¿no?, que hacéis las familias, que es la farsa que han supuesto los juicios en los que están resultando condenados precisamente los manifestantes del 11J. Sí, Esto es sí. una pantomima, no se respeta ninguna garantía. Sí, han trasladado a los muchachos, a muchachos lo trasladan como si fueran capos de la droga, con varios autos, cerrando calles, cerrando carreteras. Es para meterle miedo al pueblo. A un pueblo pequeño como somos nosotros, no están adaptados a ver tanto movimiento policial y de ejército, perros, ¿sabes? La única que dejaban entrar era mi madre. Y eso es un proceso repetitivo en todo el país. Le meten mucho miedo al pueblo, como diciendo, nosotros somos los que tenemos las armas. ¿Tu hermano tenía hijos? Tiene 2 niños, tiene una niña de 15 años, que en Cuba la celebración de los 15 años Sí, es como especial. Es especial, y ella hasta vivía en Estados Unidos y lo que pidió fue ir a ver a su papá, que es un muy trauma. Y el otro niño que tiene 2 años, que hasta ahora, que tiene una edad que no comprende mucho, se le está diciendo cuando va a ir a ver a mi hermano a la prisión, que está yendo bien a su papá a un centro de trabajo. Entiendo que todo eso se lo has trasladado a aquellas personas con las que has podido hablar, tanto en Ginebra como en Bruselas. ¿Cuáles son las impresiones que te has llevado? Porque claro, esto de hacer la tournée, ¿no?, podríamos decir, y hablar con la esfera política está muy bien, pero siempre y cuando se traduzca en algún tipo de compromiso, porque si no tampoco lleva a ningún sitio, ¿no? Sí, en Bruselas nos reunimos con el Observatorio y yo en representación de Marta Perdomo, que fue la otra madre que nos dejaron, y mi madre, Lice Fonseca. Nos reunimos como alrededor al menos de 10 eurodiputados de diferentes grupos políticos y algunos con sus equipos. Y verdad que nos llamó una solidaridad total sobre el caso. Se pronunciaron públicamente. También tuvimos la suerte de que no estaba programado, pero accedió a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, a Dina Saratova. También nos reunimos en Ginebra con varios relatores especializados en diferentes temas, entre ellos la libertad de expresión, entre ellos la libertad religiosa, la libertad de movimiento. Y en cada caso me sentí muy bien porque recibieron muy grato la información que yo le estaba ofreciendo desde mi punto, desde el exterior, pero también de haberlo vivido tantos años dentro de Cuba. Desde luego la falta de movimiento es algo muy evidente, ¿no? Sí, a tu madre y a Marta Perdomo no la dejan salir, pero bueno, recientemente también a Omar Ruiz, a la historiadora cubana, no la han dejado entrar, y esto es solo un ejemplo, o sea, esto pasa todos los días. Todos los días, y también cabe recordar que la libertad de movimiento es una cosa que se practica dentro de Cuba. Los cubanos no pueden moverse dentro de Cuba si no piden permiso de una provincia a la otra. Yo me imagino que estáis planeando ya cuál es el siguiente paso a seguir. Decíamos al inicio de la entrevista que tenías previsto encontrarte con tu madre después de 8 años en Madrid, no fue posible. Pero claro, tú tuviste que salir de tu tierra, de tu país, precisamente por motivos políticos, porque bueno, perteneces a un movimiento reivindicativo, ¿no? No, dentro de Cuba yo empecé con un muchacho más, un muchacho que exigía, bueno, eso fue un proceso escalonado. Sí. Simplemente pedir lo que yo pensaba que era justo, cuando te das cuenta que pedir lo que no es justo es un problema en Cuba. Y el caso mío especial fue una de las grandes ideas del dictador Fidel Castro, que fue una que se llamaba revolución energética, que era darle equipos chinos de mala calidad al cubano. Y yo entré en la última etapa cuando el cubano pensaba que era gratis y se lo empezaron a cobrar. Y yo en la etapa que entré, estaba en la etapa que era administrador en Cuba, que le estaban cobrando esos equipos a la clase más necesitada, que eran los retirados. Y yo me opuse, y al oponerme, decir que esas personas cobraban un salario mínimo con la situación crítica, ¿cómo lo podían hacer eso? Y eso fue, se puede decir que o mi error, o ahí empezó una serie de citaciones y
citas, persecución, botaron a mi hermano del trabajo, botan a mi tío del trabajo, a mi hermano, mi madre empieza a tener esas conversaciones de pasillo que tú no esperas de una persona que tú no sabes quién es, que no se presenta a meterte miedo a la familia, y yo decidí irme del país. Bueno, si hablas de energía, para mí es inevitable acordarme de los apagones, claro, porque es que llevan en la isla una etapa tremenda en la que eso ocurre prácticamente cada día y se quedan sin luz y sin absolutamente nada, ¿no? Y además Sí. no les dan explicaciones tampoco, o si se las dan la mayoría de las No, veces son mentiras es que la directamente. explicación la tienen muy fácil. Ellos tienen un librito de quejas y eso, que es el embargo, y nunca hablan del embargo interno y nunca hablan de sus decisiones administrativas que algo que ha causado. Lo que ha causado la mayoría de los apagones es que nunca han renovado las termoeléctricas que existen en Cuba, y eso que toda una vida han tenido una vida parásita a través, primero la antigua URSS, después Venezuela, que le ha entregado petróleo a toda una vida, y nunca han utilizado ese petróleo o esa para renovar la tecnología. Y ahora mismo tiene una tecnología de más de 50 años. Así que oportunidades se le han dado. Lo que pasa es que ellos siempre han pensado para ellos. Bueno, precisamente por eso tú tenías en tu casa un cuadro que ponía abajo Fidel, ¿no? Que creo que también fue un motivo de que te persiguieran durante mucho tiempo y que no sentó nada bien, claro. Sí, empezando de que desde mi propia abuela, que un cambio generacional muy grande, mi abuela decía Dios y después Fidel Castro. Imagínate tú las contradicciones que teníamos Qué nosotros. tremendo, ¿no? Sí, pero creo lo que está Era sucediendo. otra generación. Era otra generación. También yo creo que la falta de información, estamos hablando de un país que es una isla, que estábamos encerrados ahí adentro, de que todo la radio, televisión, todo lo controlan ellos, y estas personas de alta edad solamente recibían eso. Nosotros, nuestra generación es un poco más tecnológica, ya estamos en el siglo XXI, y yo creo que eso, la comparativa con el mundo exterior es lo que a ellos le molesta. Por eso siempre cortan el internet. Claro, intentan cortar la comunicación, ¿no? Con el mundo, con el mundo. porque se le cambia la retórica. Ellos han vendido al mundo. A internet ya no es tan fácil ponerle puertas. Sí, sí, sí. Alberto, cuéntame cómo fue tu historia, porque creo que tú consigues salir a través de Mongolia. Sí. ¿Sí? ¿Estoy Sí. en lo cierto? Entonces tú ahí mueves cielo y tierra para conseguir que te den asilo, y Canadá es quien te lo ofrece, que es donde vives ahora. Sí, sí. Yo salgo, yo estuve en el 2014, creo que era el momento de Raúl Castro tomar el poder, y al ver la situación tan crítica dentro de Cuba, él abre. Recuerden que los cubanos dentro se pasaron más de 50 años sin poder salir. Nada más eran los deportistas y aquellos que ellos decidían. Al abrir eso, yo vi la oportunidad de irme al país. Yo verdaderamente me sentía bastante acosado, bastante... sentía hasta miedo, en el sentido de que ya dejaron de no solamente meterse conmigo, empezaron a meterse con mi hermano, con mi tío que tiene glaucoma, que no ve un ojo, ¿sabes? Son personas bastante... vulnerables, y mi madre, que es una persona que no está adaptada, que nadie, ¿sabes? Nunca levantaba la voz un tono más alto. Y yo decidí irme del país, y la oportunidad que tuve fue irme para Mongolia, un país que un idioma completamente, una cultura completamente diferente. Y sí, verdad que llegué a Mongolia. ¿Cómo saliste, si te lo puedo preguntar? No Sí, sé si fui a la embajada y pedí, las opciones que tenían tampoco eran muchas. Era Rusia, que no me iba a ir ahí, Bielorrusia tampoco, y me dijeron, y fui a Mongolia y le pregunté si pido una visa, necesito visa, me dijeron, no necesitas visa. Y yo, seguro, digo, bueno, ahí mismo, ¿sabes? Lo que yo me Claro, hubiera era ido para un Alaska, poco, ¿sabes? ya. Y llegué allá y pedí refugio político allá, y nada, empezó el proceso. De verdad que fue un proceso largo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Un año. El proceso en sí de llamarme refugiado no fue difícil, porque llevaba mucha información, aunque no llevaba video, en aquel tiempo no tenía los teléfonos y tecnología, pero sí llevaba mucha información de todo lo que yo narraba, y sobre todo esto de la región energética. Y al final me dan el refugiado, pero sí tuve un año y medio viviendo en iglesia, no la pasé bien, pero bueno, al final tuve un final feliz, y era un país libre como Te iba a Canadá. decir, y en Canadá tienes una buena vida, ¿no? Sí, una buena vida. Bueno, la comparativa de 28 años viviendo dentro de Cuba a 5 años es muy grande. Yo me he puesto a estudiar, he emprendido, le compré una casa a mi madre y a mi hermano que no tenían en Cuba. Cuando yo salí de Cuba, mi madre y mi hermano no tenían casa. Desde que en 5 años logré, Fíjate, ¿no? más que 28 años dentro de Cuba.
Qué tremendo. Bueno, pues como tú, tantos. El problema es que ahora siguen cayendo a plomo esas condenas por las manifestaciones del 11J. Recientemente, hace apenas unos días, conocíamos las de algunos de los líderes del movimiento San Isidro, ¿no? De Michael Castillo, también Sí, de y Luz Alcántara. Y Alcántara. Y bueno, y así va a seguir siendo mientras no se le ponga coto. Yo no sé cómo ves tú el futuro, porque también, bueno, pues encuentran amparo a veces, ¿no?, en determinados grupos políticos, en la izquierda, también en otros países de Hispanoamérica, de Latinoamérica. No, a nosotros los familiares lo que nos cuesta es seguir denunciando y porque ellos una de las cosas que más les molesta es la opinión pública, porque la opinión pública es la que le deja generar dinero. A ellos al final lo único que les importa es el dinero, no es que tú hables. Y una cosa que yo siempre digo públicamente, que ellos si ellos vieran una madre llorando y la pudieran tener en un cuarto llorando, Sí, ellos tampoco, ya resolvieron el no. problema. Lo que a ellos les molesta es que tú digas la situación carcelaria dentro de Cuba, que salga una madre diciendo la verdad, que salga, ¿sabes?, relatar la verdad de lo que sucede dentro de Cuba, porque al final ellos lo que quieren es que vaya el extranjero a gastar dinero en sus hoteles. Bueno, pues yo no puedo más que desear, Albert, que se abra la puerta de esa jaula de oro en la que tienen a los cubanos este régimen dictatorial comunista y bueno, pues que aquí tenéis una casa amiga para seguir denunciando estas tropelías y bueno, ojalá que pronto no haga falta que hagamos esa labor. Bueno, muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.